Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Como todos los jueves les recordamos, este es un espacio de la Escuela de Ciencia Política en el cual hacemos análisis crítico de la situación tanto nacional como internacional. Es para mí, Carla Roldán, un gusto estarlos acompañando nuevamente durante esta hora de programa. El coordinador general del mismo, el doctor Mario Roberto Morales, no se encuentra con nosotros, pero es para mí siempre acompañarlos un gusto y también pues invitarlos a que participen en este programa. Tenemos disponibles nuestras líneas de comunicación al 2207-9017 y también en redes sociales, Políticamente Hablando, y en Twitter como SP-USAC. Recuerde también que puede escuchar en línea a través de www.radiousac.tk y visitar nuestro sitio web www.politicamentehablando.net. Bueno, el día de hoy, tal y como lo hemos también promocionado en redes sociales, vamos a hablarles sobre la construcción de los escenarios sobre los impactos del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y analizar entonces cómo esto impacta en la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos. Esto pues lo vamos a analizar dentro del contexto de los resultados del análisis y del curso que como estudiantes de la maestría de análisis estratégico, seguridad y geopolítica tuvimos a bien realizar en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. El curso es Teoría y Construcción de Escenarios y fue impartido por el profesor Eddie Morales, a quien le enviamos un cordial saludo. Para poder platicar acerca del tema, hoy tenemos como invitados a los licenciados Sharon Juárez. Buenos días, Sharon. Muy buenos días, Carlita, qué bueno estar acá. Gracias por acompañarnos, y también al licenciado Álvaro Caballeros, quien es amigo del programa y siempre nos acompaña en estos temas de migración principalmente. Sí, buenos días, Carla, buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad en general y del programa Políticamente Hablando. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, como les comentaba, ya ambos pues formaron parte de un equipo de estudiantes de maestría, maestrandos, que analizamos este tema dentro de este curso. Yo también formé parte del mismo y lamentablemente el compañero Ali Villagrán no se pudo presentar con nosotros hoy, pero bueno, tuvimos bastantes aprendizajes que creo que es importante pues proyectarlos hacia la población y también para proyectar y divulgar los resultados de los análisis de los posgrados que se imparten en la Escuela de Ciencia Política. Ya ahora empezando también el doctorado en Ciencias Sociales, nosotros como parte de la tercera cohorte de esta maestría, y así sucesivamente pues vamos a seguir invitando a los profesionales para que puedan impulsar sus análisis también y divulgar los resultados. Bueno, para comentarles un poco sobre la justificación de este trabajo, nosotros consideramos importante que analizar el tema de la migración desde la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad, ya que este plan está enfocado para pues hacer inversiones importantes en el país en cuanto al desarrollo energético, la capacitación del personal humano, también transparentar las instituciones de justicia y seguridad y así también la institucionalidad en el país. Por lo tanto, esto se apunta a contener de cierta manera la migración de guatemaltecos que no encuentran las oportunidades acá dentro del país debido a la falta, primero por
tanta corrupción y por el poco funcionamiento de las instituciones del Estado, pero también por las condiciones sociales y económicas que los han sumido en condiciones muy, lamentablemente, pues de miseria, ¿no? Empobrecimiento total. Han sido empobrecidos y sus recursos también pues se han visto un poco, pues bastante disminuidos, podríamos decir. Entonces, debido a que este tema también es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos, es importante que de cierta manera toda la región empiece a funcionar adecuadamente. Es por ello que se hace esta propuesta de plan de la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte para poder entonces de alguna manera garantizar que la población pueda tener los recursos necesarios para desarrollarse dentro del país y de esta manera también pues contener de alguna manera cualquier amenaza que sea dentro de la región y de cierta manera también pues garantizar la inversión de grandes corporaciones, ¿no?, internacionales dentro del país. Entonces, para ello, ahora entonces vamos a comenzarles a platicar sobre cómo hicimos este análisis, la metodología que se utilizó dentro del mismo trabajo final, que es la metodología de los 8 pasos de Peter Schwartz. Y para mí entonces es un gusto ya presentar a los compañeros quienes van a estar a cargo también de comentarles cómo se hizo este análisis. Para ello entonces empiezo con Sharon, quien es licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Comercio Exterior y Organismos Regionales. Ella ha trabajado por los últimos 2 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha dado seguimiento a temas de integración regional y política multilateral, pero también ha tomado cursos en el tema migratorio, de integración regional, seguridad centroamericana, entre otros. Actualmente, pues como ya les había comentado, está cursando el último cuatrimestre de la maestría en Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Álvaro, por su parte, como también ya lo hemos presentado anteriormente, él es sociólogo, también docente universitario, investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene amplia experiencia en el tema de migrantes, trabajando desde la Organización Internacional de las Migraciones y a diferentes instituciones que se han dedicado a analizar el tema de la migración. Así que bienvenidos, muchas gracias nuevamente. Y ya para iniciar entonces el tema, vamos a hablar un poco sobre cómo se hace esta descripción de los escenarios, cuál es la metodología para poner en contexto la justificación del alcance que vamos a proyectarles, que son los resultados de los escenarios posibles que se pueden dar con la implementación y cómo va a impactar dentro de la migración. Por favor, Sharon. Muchas gracias, Carlita. Saludo nuevamente a la audiencia y a todos esos jóvenes y personas interesadas en el área política. Como producto de la maestría, nos contaba Carlita, tomamos este curso de creación de escenarios y ahí lo que se resalta es la importancia de que como guatemaltecos, ¿verdad?, como sociedad podamos empezar a pensar en el futuro, no ser tan reactivos, sino empezar a hacer un análisis a futuro. ¿Qué decisiones vamos a tener que tomar para estar en tiempo, para ser asertivos y para que no nos sorprendan, ¿verdad?, como suelen suceder en la política, que solo reaccionamos y que no tenemos esos factores o esas directrices de hacia dónde ir. En caso de la metodología de creación de escenarios existen varias posturas. Muchas se tienen que adecuar a lo que uno está haciendo, no hay una fórmula exacta. En este caso utilizamos el modelo de Peter Schwartz y este es el de 8 pasos. Prácticamente son 3 grandes áreas de estos pasos. Primero es definir el espacio en que se van a desarrollar los escenarios. Tenemos que tener en cuenta qué vamos a analizar y los insumos que tenemos para hacerlo, con el objetivo final de tomar decisiones. Después tenemos que definir los componentes claves de los ejes que vamos a abordar, en dónde está la incertidumbre, ¿verdad?, qué es lo que no sabemos y por lo tanto cómo lo vamos a averiguar. Ver las tendencias, las fuerzas claves que existen en el entorno y también cómo esto va a repercutir en la decisión que tomemos. Finalmente se van a identificar esas tendencias conductoras de los eventos y desde ahí vamos a armar escenarios, ver cómo están yendo las cosas y hacia dónde podemos llegar. Los 8 pasos, primero es identificar la pregunta. Después es analizar los factores del microentorno, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cómo vamos a alcanzar el éxito de algo?
Después, las fuerzas motrices del macroentorno. Vamos a ver las sociales, las económicas, las geopolíticas, y todo eso lo vamos a ir como desmenuzando para tener una visión más amplia. Luego se clasifican por orden de importancia e incertidumbre. No vamos a tomar todas porque estaríamos analizando toda la situación y necesitamos solo lo que es más fuerte, solo lo que va a repercutir con mayor énfasis. Un quinto paso es ya crear la lógica de escenarios. Nosotros como ahí sí prospectivistas, lo que debemos de hacer es tener claro ¿verdad? ¿Qué va a ser más importante para un tema? Y en base a eso ya ir haciendo nuestros escenarios. Luego, describir cómo pueden ser los escenarios en base a las tendencias que hemos analizado, ver las implicaciones y finalmente los indicadores de alerta. Todo este trabajo es con el objetivo de recomendar, de poder ir generando directrices para dónde tenemos que actuar en la toma de decisiones. Y esto es más que todo el área metodológica, Carlita, que lo vamos a aplicar, ¿verdad? Como tú decías, ya a cómo va a impactar este plan de la alianza para el tema migratorio. Sí, muchas gracias, Sharon. Hay que recordar pues que dentro de esta investigación también se tomaron en cuenta algunos factores. La pregunta que nosotros nos hicimos, y yo ahora me voy a poner también como parte del grupo, pero también quiero que ustedes nos cuenten el desarrollo de esta investigación, y ya Álvaro nos hablarás un poco sobre los factores que se tomaron en cuenta, los actores, ¿no?, que se tomaron en cuenta en esta investigación, pues fue hacernos esa pregunta inicial que decía Sharon, y fue precisamente cómo impactaría la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad dentro de las dinámicas migratorias de los guatemaltecos con respecto al ataque de esos factores expulsores de los guatemaltecos. En esto se identificaron varias causas que vamos a ampliar, y algunas de las causas que se dice han posibilitado o han sido motores para que esta dinámica de expulsión se dé, es principalmente buscar el desarrollo económico o bienestar para las familias de los guatemaltecos, también la situación de violencia que se justifica en la región, porque recordémonos que nos ven como región, ¿no?, a la implementación de este plan, y también hay que comentarles pues de que el plan realmente está diseñado para que funcione con un financiamiento del 80%, ¿no?, de los gobiernos de la región, y la donación de un 20%, inyección de un 20% por parte de Estados Unidos para la implementación de toda la institucionalidad, ¿no?, y para que esto pueda ser viable. Sin embargo, entonces, estas causas que ya Sharon nos identificó desde la metodología, nosotros pues las impulsamos desde esta pregunta principal que ya les comenté, y también se tomaron en cuenta los factores o los ejes que el Plan de la Alianza promueve, ¿no?, que es dinamizar el sector productivo para la creación de oportunidades de empleo, la capacitación y tecnificación del capital humano, la mejora de la seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Y ahí podemos ver también cómo se alinean ciertas acciones que se están llevando en el país, como por ejemplo la propuesta de reforma para el sector justicia. Y también, por último, es fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado, ya que se identifica que esta falta de transparencia, esta falta realmente el robo que se ha hecho por parte de tanto políticos como de los grupos económicos predominantes en el país, pues también son causa de que la población necesite migrar para buscar oportunidades. Bueno, entonces ahora, Álvaro, me gustaría, por favor, ya que iniciemos con su intervención, y cuáles son entonces esas variables, factores y actores que se tomaron en cuenta para poder analizar este tema. Sí, realmente muy buena la introducción que ustedes han dado. Entonces ya tenemos lo de los elementos metodológicos. Luego nosotros dijimos qué tema es geopolítico y qué tema es geoestratégico, ¿verdad? Hicimos un ejercicio ahí. ¿Y qué dinámica es de las que están teniendo mayor relevancia, digamos, por las implicaciones que tiene, como era la migración? Entonces coincidimos en el método, en el tema, digamos, en el contexto, en el trasfondo, la estrategia, digamos, planteada en el Plan Alianza para la Prosperidad en los países del Triángulo Norte es realmente un buen ejemplo de cómo
un país establece estrategias con objetivos de cambiar ciertas situaciones que afectan no solamente la situación en el país de origen, en este caso, sino que también en aquel país, porque es el principal destino de migrantes guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estos elementos, la pregunta que ya señalaba Carla, ¿cómo va a impactar la implementación? Recordemos que como el Plan Alianza para la Prosperidad ahorita se habla de él, pero como que estuviera iniciando. Entonces, es un buen momento porque nos permite proyectar la mirada, por lo menos de aquí a unos 5 años, unos 8 años, porque esta es la apuesta, digamos, que creo va a trascender incluso los periodos gubernamentales. Es también un factor que de alguna manera reconoce que hay causas que provocan las migraciones, ¿verdad? Entonces, creen ellos que en 4 componentes grandes que ustedes ya mencionaron, inversión, fortalecimiento del Estado, fortalecimiento de la justicia y de capital humano, a través de estos 4 grandes componentes se van a frenar las migraciones. Esa es como la apuesta de ellos, ¿verdad? Y entonces el ejercicio nos dio elementos, por supuesto, claro que tomamos en cuenta por qué esta preocupación de Estados Unidos, toda la dinámica del contexto migratorio, ¿verdad? Pero particularmente desde el año 2014 Estados Unidos declaró que ya no tenía la capacidad instalada para atender todos los, digamos, las dinámicas o las necesidades que se derivaban del incremento de niños migrantes. Entonces llegó a una cifra crítica en Estados Unidos, consideraron que esto no podía seguir así, que se iban a seguir llenando, y entonces ahí es donde entra nuevamente la apuesta por esta estrategia, ¿verdad? Y nuestra mirada también trató de reconocer toda una serie de elementos como las causas, y dentro de estas hay algunas que sí se señalan, otras que no. El cambio climático, por ejemplo, es una variable que nosotros sí incluimos, aunque no está tan desarrollada en el plan. Y el otro, creo yo, que es toda esta situación de las deportaciones, porque en el plan hay, en el componente de capital humano, un subcomponente que plantea la necesidad de implementar políticas de reintegración de personas deportadas, porque se tiene conocimiento que están por deportarse más o menos unas 35,000 niños, niñas y adolescentes. La ya. palabra que se usa en el plan es reinserción. Reinserción. Sí, Ese exacto, ese es el otro tema que vamos a hablar. Reinserción. Ahora vamos a la primera pausa, vamos a seguirles comentando sobre el análisis del impacto del plan, la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y su impacto en la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos. Así que por favor continúe con nosotros. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tabo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Darana. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tabo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan.
A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su base de datos ha sido actualizada. Siga leyendo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. ¿Qué onda vos? ¿Ya te graduaste? No vos, todavía no. No te has graduado. No tengo otro idioma y es requisito para mi facultad. Métete a Calusac, hombre. ¡Calusac! Sí, en Calusac podés estudiar inglés en cualquier horario y el día que más te guste. También podés aprender otro idioma como francés, mandarín o un idioma maya si querés. Gracias vos, ahorita voy a ir. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Centro de Aprendizaje de Lenguas Calusac. Inscripciones abiertas para todos los idiomas del 28 de junio al 15 de julio. Edificio S13, Ciudad Universitaria, Zona 12. Ingresa a Calusac y no te quedes atrás. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Muy bien, estimados radioescuchas, estamos de vuelta con el tema de hoy. Hoy como invitados Sharon Juárez y el licenciado Álvaro Caballeros, ambos estudiantes maestrandos de la Maestría de Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica de la Escuela de Ciencia Política. Para mí, Carla Roldán, igual es un gusto siempre saludarles y hablando hoy sobre las implicaciones de la implementación, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la migración de los guatemaltecos. Hoy hicimos un análisis de cómo se construyeron ciertos escenarios que se pueden desarrollar con base a la implementación de las líneas estratégicas que lleva este plan contenido. Entonces, hicimos varios escenarios de lo que se podría desarrollar para que entonces se hagan recomendaciones, ¿no? Y tratar de abordar esos factores de incertidumbre que siempre tienen que tomarse en cuenta cuando se está haciendo un análisis de prospectiva y de situación, ¿no?, de un país. Entonces vamos a continuar ahora platicando sobre esos factores, un poco sobre los antecedentes que se dieron para la puesta en marcha, ¿no?, de esta propuesta del plan, y algunas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se haga la implementación. Ya Álvaro mencionó algunos antecedentes de los que dan origen a esta propuesta. Entre ellos fue pues la crisis de los niños no acompañados que se dio, y lo cual pues eleva las alertas de una crisis institucional realmente para poder recibir a tantos niños migrantes. En el transcurso del tiempo pues sí se ve un incremento bastante alto de la migración de niños no acompañados, porque del 2009, que pasan de ser de los identificados, ¿no?, 1.115 niños,
ya en el 2014 se han elevado a una cifra bastante grande de más de 17,000. Por lo tanto, entonces, se abordan todas estas cuestiones y se empieza a analizar cuáles son esos factores que hacen que la gente trate de emigrar. Y Álvaro nos comentó sobre y hablamos también al principio sobre estos factores, como es la búsqueda de mayores oportunidades por parte de la población, también las causas de violencia que expulsan, ¿no?, en la región. Hablemos tal vez un poco más identificados en El Salvador, donde esta es una de las causas que expulsa a sus connacionales, pero también la reunificación familiar. Y otro tema que se tomó en cuenta dentro de esta investigación fue el cambio climático y cómo esto impulsa también, y son factores que causan y que expulsan a las personas de sus comunidades. Entonces ahora ya vamos a entrar de lleno a analizar esas causas, esos factores antecedentes, para empezar a comentarles sobre la construcción de los escenarios que se dieron, que se pueden desarrollar, ¿no?, dentro de con la implementación de este plan. Entonces ahora iniciemos entonces con Sharon nuevamente. Gracias. Sí, retomando este planteamiento, cómo se da una convergencia de intereses en el 2014, que es cuando se le da seguimiento, ¿verdad? No es que inicie realmente esto, pero cuando ya se habla de un plan de la Alianza para la Prosperidad. Tenemos el repunte, como tú decías, del aumento de la niñez migrante y la crisis que causó esto en Estados Unidos, pero también la convergencia de intereses entre los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que dicen podemos trabajar juntos, podemos hablar y plantear esto. O sea, que de nosotros vengan los planteamientos de cómo ir y abordar la migración desde las causas estructurales. Obviamente, esto tiene que ser negociado con Estados Unidos. México siempre ha tenido ahí un poco de participación, por lo mismo que ahora son los que más migrantes deportan para Guatemala. Ya no es la frontera de Estados Unidos, sino la frontera con México y el territorio mexicano en general los que más están deportando niños migrantes y a los migrantes en general. Entonces, este plan es como la primera oportunidad donde los 3 países se pueden coordinar y plantearle a Estados Unidos, ya no hagamos solo una estrategia unilateral, le llamamos, donde Estados Unidos dice por temas de seguridad, por temas esto, voy a hacer esto, sino los 3 países podemos decir necesitamos esto. Obviamente, como nuestros países internamente tenemos estas debilidades estructurales de representación, que nuestros intereses como población no se reflejan necesariamente en la política exterior ni interna, vemos las debilidades, pero creo que es bueno resaltar de que sí es una iniciativa de los países, no necesariamente de Estados Unidos. Entonces, para ello lo que hicimos es crear 4 escenarios, que es tomando en cuenta cómo serían el juego de las variables, ¿verdad? ¿Qué pasa si la migración aumenta, si la migración se contiene, en base al éxito que tenga la implementación de los 4 ejes del plan? Entonces, ya a la hora de jugarlo, recordamos que los 4 ejes son el tema económico, el apoyo al capital humano, la mejora de la seguridad y el acceso a justicia, y la confianza de la población en las instituciones públicas. Un primer escenario, ya podemos hablar de eso, me parece, que es el área de desarrollo. ¿Qué pasa si estas tendencias van a positivo? Le llamamos a este escenario el ave fénix, que es con la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad, logramos que la migración se contenga. Entonces, esto, bueno, es el escenario más optimista, ¿verdad? Lo mejor que podría pasar. Que con la implementación exitosa de los proyectos, se sabe que es una inversión solo del 20% de Estados Unidos. Estamos hablando ahorita de $750 millones para los 3 países. Guatemala únicamente estaría recibiendo 127.5 millones, pero en relación a la cooperación de Estados Unidos, quizás no es algo fuera de órbita, pero es una inyección de recursos importante. Entonces, si se ejecutan de manera exitosa esos proyectos y se logra levantar la institucionalidad del país, como sabemos, sí son estas causas de la migración, ¿verdad? Que tenemos un Estado débil, corrupción, poco acceso a las oportunidades económicas. Si logramos atacar esos factores de manera exitosa, creo que se puede levantar el desarrollo del país y ya nuestros migrantes ya no necesitarían salir e ir a poner en peligro sus vidas. Obviamente este es el escenario más
optimista, pero que se debe tomar en cuenta. Obviamente requiere mucho de la participación ciudadana y que nosotros nos empoderemos de lo que vamos a hacer, porque Estados Unidos tiene sus intereses, como bien lo sabemos, pero es del despertar ciudadano lo más importante. Entonces ese sería el primer escenario, Carly. Sí, y también mencionar que en este escenario se tomaron otros factores en cuenta, como ya mencionaba Sharon, que es la mayor participación ciudadana, que es lo que también estamos viendo, que hay una posibilidad de que se dé con todos los cambios con todos los cambios y con todas las movilizaciones, ¿no? Hay una cierta posibilidad de que se abran esas bases para que sí haya una mayor participación ciudadana, pero también este escenario, que es el más optimista e ideal, implica cambios profundos dentro de la matriz del modelo económico estructural, que es lo que esperamos que realmente pase. También recordar que dentro de toda la propuesta que hay del desarrollo de la economía del país, se contempla mucha inversión dentro de la infraestructura, ¿no? Para poder interconectar la región en cuanto a todo el desarrollo energético. Ahí estamos hablando de inversiones importantes en carreteras, en infraestructura vial, pero también férrea, y también en aeropuertos. Se contemplan bastantes inversiones grandes también en tema de generación de gas, interconectividad con el país mexicano, para poder entonces así impulsar el comercio internacional. Este sería entonces un punto que haría que la migración se contuviera, ¿verdad? Porque realmente los migrantes encontrarían aquí importantes factores para el desarrollo propio de cada familia, de cada región, pero también tenemos otros escenarios que se pueden desarrollar dependiendo de esas variables que se analizan y que hay que tomar en cuenta. En esto entonces nos va a platicar Álvaro ya del escenario, ¿no? El otro escenario que se desarrolló, que fue, por ejemplo, el escenario más realista, ¿no? Sí, bueno, también consideramos esa mirada crítica, ¿verdad? Porque reconocemos que, aunque estos 4 componentes son importantes, pero no, un primer factor que nosotros identificamos es de que no altera los problemas estructurales, económicos particularmente, de desigualdad, que también influyen enormemente en el incremento de las migraciones, ¿verdad? En ese sentido, creemos que la apuesta estratégica de cambiar las causas para frenar las migraciones no son lo suficientemente integrales, porque muchas veces solo conlleva inversiones, muchas veces esas inversiones no necesariamente se convierten en mejoras en las condiciones de vida, sobre todo porque están muy enfatizados en la ampliación de carreteras, en la construcción de infraestructura, en la explotación de los recursos naturales, particularmente el agua, los ríos, la interconexión eléctrica, la interconectividad comercial. Recordemos que Centroamérica nunca va a dejar de ser ese puente que no solamente une 2 grandes bloques continentales, sino que prácticamente facilita el transporte de comercio, ¿verdad? Entonces, consideramos también que este plan Alianza para la Prosperidad en los países del Triángulo Norte era algo así como una versión recargada, por decirlo así, una versión actualizada de aquel plan Puebla-Panamá, porque justamente también tiene un enfoque de región, solo que esta es una región más acotada a 3 países que son expulsores de migrantes, los mayormente expulsores de migrantes. Con México ya están experimentando algo distinto. Los mexicanos ahora, en lugar de estar siguiendo a Estados Unidos, están regresando a Estados Unidos. Es una tendencia realmente que colegas académicos mexicanos han marcado, pero particularmente esta zona también es una zona rica en recursos, ¿verdad? En minerales, muchos proyectos que han sido priorizados en los 51 municipios se corresponden con geografías o con territorios ricos en recursos minerales, ricos en oro, en plata, y ellos sabrán bien realmente qué hay, qué recursos hay, porque es la apuesta. Y si superponemos un mapa de los 55 municipios priorizados y con un mapa de recursos, territorio y posibilidades de explotación minera o de hidroeléctricas, van a coincidir muy bien, a coincidir.
Muchas gracias. Y el otro factor, el último quizás, es de que tal vez habría que ver las posibilidades para que si se quieren atacar las causas, eso sea un argumento lo suficientemente válido para que el Estado de Guatemala implemente políticas de desarrollo rural. Entonces ahí sí vemos nosotros que podría haber unas posibilidades. De lo contrario, si no se atacan esas causas, el escenario que nosotros visualizamos era de que las migraciones se van a mantener, que no las van a detener estos 4 componentes necesariamente, pero que vienen también blindados. Este paquete viene también con su paquete de seguridad. No solo es el paquete económico de inversión o de capital humano, sino que tiene su paquete de seguridad, pero el paquete de seguridad lo va a implementar México con el plan Frontera Sur, que de hecho ya el programa Frontera Sur se llama, y bajo este están prácticamente corriendo, como dijo Sharon anteriormente, la frontera de Estados Unidos con el sur de México, para que ahí México haga el trabajo de contención de estos flujos migratorios, y esa implementación de esos programas de seguridad definitivamente van a incrementar los riesgos, la vulnerabilidad. La migración indocumentada va a continuar independientemente de que ya no haya el tren, de que haya más programas de sellamiento fronterizo, etcétera, etcétera, porque los migrantes son algo así como indetenibles. Muy difícil que se les ponga un tope cuando no se ataca realmente las causas que generan esa migración. Sí, así es, porque si se contempla el plan, en lo que se tiene disponible, ¿no? Con la tecnología y con el internet, pues sí se puede notar una mayor inversión en cuanto a todo el desarrollo de infraestructura y logística de la región, y sí se contemplan varios factores, específicamente sobre la niñez o la adolescencia, para abordar, ¿no?, algunas causas, pero estas no tienen la misma inyección, por supuesto, y también mucho de ello está implicado para que cada persona pueda aportar la mayor parte de su mismo desarrollo, ¿no?, para su misma bienestar social. Entonces eso es algo que desembolsaría cada guatemalteco realmente, y otra inversión se daría por parte de estas instituciones, ¿no?, de la institucionalidad que se desarrolle. Pero también hay otro escenario que sería tal vez el más el que también podría ser el más negativo, que es que realmente los factores que se van a abordar con toda esta inversión que se dice vaya a realmente generar mayor conflictividad dentro de la región, porque no se están tomando en cuenta o no se están siguiendo algunos elementos como consultas, ¿no?, que se tienen que dar a los pueblos para poder hacer estas grandes inversiones de energía que se pretenden dentro de la región, como es el factor de la construcción de mayor hidroeléctricas y otras grandes proyectos, ¿no?, de desarrollo económico. Entonces, acá en esto podríamos ver que esto puede derivar de mayores dificultades y conflictividad dentro de la región, y también se puede dar una mayor injerencia extranjera. Recordemos también que este plan se tiene que enmarcar dentro de contener otras potencias geopolíticas. Estamos hablando también, y tomamos en cuenta el factor de la inversión del canal de Nicaragua, y también otras inversiones que se están dando en la región para poder abordar de cierta manera y también aprovechar el área, ¿no? Vamos a ir a otra pausa, pero regresamos ya para terminar de analizar los escenarios y hacer las consideraciones finales. Así que a ustedes los invitamos que se queden con nosotros, pero también que participen por medio de nuestras vías de comunicación. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla.
y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Por qué nos conformamos con cosas a medias? ¡Hala! Y solo media hora nos vamos a ver. Mucha, nos juntamos en media hora, ¿ah? Joven, esa tarea me la trajo a medias. La tesis la llevo a medias, vos. Ahora es momento de completar eso que siempre has dejado a medias. Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, invita a participar del Programa de Movilidad Académica Regional. Becas completas SICA 2016. La invitación es para estudiantes de la USAC de pregrado y posgrado que realizan sus trabajos de investigación en este año, en un periodo de 2 a 4 meses. Fecha límite de postulación 17 de junio del presente año. Para mayor información ingresa a www.sica.int/SG-SICA/movilidad.aspx. Correo electrónico comunicación/usacri@gmail.com o llámanos directamente al teléfono 24 18 76 60. No te quedes a medias. 24 18 76 60. Esto es válido únicamente para los países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bueno, estamos ya de vuelta en el último segmento de este programa, analizando entonces las implicaciones de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y el impacto en las migraciones de guatemaltecos a Estados Unidos. Hemos ya desarrollado algunos escenarios, dentro de ellos el ideal, el más negativo, el que se supone va a ser el que está sucediendo, y ahora vamos a desarrollarlo, cómo analizamos estos factores entonces que se están desarrollando actualmente. Para ello entonces vamos a continuar con nuestros invitados, Sharon Juárez y Álvaro Caballeros, a quienes pues ahora cedo la palabra para poder concluir con estos escenarios que se hicieron pues a través de este ejercicio metodológico de la construcción de escenarios que también pues contemplan varias herramientas para que esto sea más, tenga justificación científica, y para ello pues es bueno mencionar algunas de esas herramientas que se utilizaron, como el método MICMAC para la construcción de escenarios y también el método MACTOR, que identifica actores dentro del mismo. Ahora entonces continuamos con el análisis. Entonces les doy la palabra a Sharon para que comentemos sobre el escenario del cenit de la Revolución Azul y Blanco, como lo denominamos. Muchas gracias, Carla. Como vamos ahí en una lógica, un escenario positivo, ya nos presentaron uno negativo, pues vamos a ver un intermedio positivo, ¿verdad? Que le llamamos la región de metamorfosis, del cambio de oportunidades. Como decía Carla, este escenario lo titulamos el cenit de la Revolución Azul y Blanco. Ahorita la agenda política, la agenda mediática nos está marcando de que es una como nueva era en la forma en que Estados Unidos se está dirigiendo a la región.
porque tenemos históricamente, como nos decían, un plan Puebla-Panamá, todos los movimientos de ajuste de reforma estructural que vinieron marcados desde una agenda estadounidense. Pero aún así, la migración no se pudo contener. La migración sigue y es por las condiciones que tenemos en nuestro país. Recientemente se acaban de elevar también la propuesta en Estados Unidos para que se apruebe el TPS para los guatemaltecos, algo que se ha venido gestionando por nuestro país ya hace bastante tiempo. Pero lo que pone Estados Unidos es decir, bueno, nosotros podemos dar cooperación, podemos hacer esto, pero ¿qué está haciendo su país para ya dejar de expulsar población? Entonces, Estados Unidos nos pasa la responsabilidad, ¿verdad? Le pasa la responsabilidad a nuestro gobierno de decir, ustedes hagan algo también, que es una doble moral a veces, pero que tiene razón. Necesitamos nosotros tomar esa responsabilidad por nuestros ciudadanos, no solo como gobierno, sino como sociedad. En el marco de lo que hemos venido viviendo últimamente, este proceso no es una revolución, sino movimientos sociales, no hemos visto mayor reforma aún, pero ya vemos una ciudadanía más activa. Ya vemos que en la agenda política se encuentra el combate a la corrupción. Nuestro gobierno ha puesto eso como una prioridad y que sea lo que sea, ¿verdad? Ya vemos en la cárcel a la mayoría del gobierno anterior. Este combate a la corrupción lo vemos como una nueva tendencia en la forma en que Estados Unidos se está refiriendo a la región. Tenemos un embajador bastante activo, por no decir injerencista o totalmente inmiscuido en los temas, pero vemos de que ya Estados Unidos ya no solo viene con dinero, viene con temas económicos, sino ya viene directo a la cúpula política del país. Entonces esta es una oportunidad, lo vemos así, para poder aprovecharlo. El hecho de que los intereses del norte, ¿verdad?, ya están chocando con la élite política tradicional. ¿En qué momento anterior se había dado eso? Y han estado hasta cierto punto armonizados con una izquierda más progresista. ¿Cómo se va a utilizar estratégicamente esta coyuntura para no decir, bueno, chocamos y otra vez la revolución quedó en ese momento termidor, ¿verdad?, que es llamarada de tusa, dicen algunos, solo ahí quedó. ¿Cómo se va a aprovechar esto por los sectores más progresistas y ver de que esto pueda marcar cambios en el país? No por lo que Estados Unidos venga a hacer, sino porque se activan y se empoderan otros sectores de la población. Entonces, si nos vamos acá, vemos de que quizás el plan no vaya a ser el que vaya a mover o frenar la migración, vaya a cambiar, sino que vaya a romper con estructuras tradicionales que le permitan a la población tener mayores oportunidades. Todo depende cómo nos articulemos como sociedad, insisto. Y en este caso creo que vale la pena también destacar que por primera vez en la historia reciente de Guatemala, las causas y las luchas, las movilizaciones del movimiento campesino, del movimiento indígena, del movimiento por la defensa de la tierra, de mujeres, todos los movimientos que hay realmente los está respaldando la historia, digamos, ¿verdad? Le está dando la razón la historia. ¿Por qué? Porque muchos sectores sociales desde hace rato vienen diciendo que hay que resolver estos problemas estructurales, ¿verdad? Sin embargo, el énfasis ahorita es político, se está haciendo, digamos, esa es la parte más visible del Plan Alianza para la Prosperidad, está marcando la coyuntura actual, está determinando, de alguna manera, le está dando cierta fuerza, cierto vigor al sistema de justicia y al sistema también al Ministerio Público. Si no fuera por la CICIG también, probablemente nada de lo que estamos viendo ahorita estuviera pasando en la intensidad, cantidad y recurrencia, digamos, porque hay detrás de eso, hay un sector poderoso que incluso ahora está desafiando a los amigos de antes, digamos, a los antiguos colegas, socios, partners, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que, uno, las posturas del sector de CACIF, por ejemplo, al no pagar impuestos, provocan migraciones. Están viendo al CACIF como de alguna manera los que están provocando esas migraciones, que de alguna manera así ha sido, ¿verdad? Siempre ha habido ese vínculo. Y lo otro es que por primera vez en la explicación causal de las migraciones también aparece la corrupción como una causa de la migración, y de alguna manera lo han de entender así en el sentido de que en la medida que un Estado
sea cooptado, ahí sí que utilizando los términos de la CICIG, el Estado está tomado por dentro, eso le quita la inversión en educación, le quita las posibilidades de inversión en salud, en programas de vivienda. Miren esas cantidades millonarias de quetzales que fueron a parar a las cuentas personales de estos exfuncionarios. Entonces ellos dicen que sí, en efecto, atacando la corrupción, teniendo un Estado más fuerte, probablemente estas migraciones se disminuyan y se generen mayores capacidades del Estado para resolver las necesidades básicas de las poblaciones en sus países de origen, para que no se vayan a buscar lo que no encuentran en Guatemala a Estados Unidos, por ejemplo. Y es que precisamente hacia eso va orientado este análisis, hacer esas recomendaciones, a identificar esos factores clave de alerta que nos van a orientar hacia dónde se puede mover la situación y hacia qué escenario puede migrar. Esto, como ya lo decía Sharon, es también una recomendación que se hace a la población para que se aproveche ese momento que se está dando en la coyuntura nacional y esa confluencia de intereses, para que también entonces sea fortalecido tanto el Estado como la población, la ciudadanía, la participación, y también pues se observen esas causas estructurales que han sido la demanda de tantos movimientos, de tantos grupos históricos que históricamente han demandado cosas que se les han invisibilizado, ¿no? Pero que ahora, como lo mencionaba Álvaro, por primera vez está dando esa mirada para que estos factores sean entonces abordados, y eso es una tarea pendiente que también tiene la población, el movimiento social que se está surgiendo en la plaza para poder entonces que toda esta coyuntura realmente resulte en una reforma estructural de todo el sistema, pero no solo de justicia, sino todo el sistema, también abordando todos los factores sociales y económicos que causan estos factores y expulsan a los guatemaltecos que se ven más vulnerados. Ahora entonces entramos a la parte de conclusiones, y por parte de nuestros invitados, y también pues les invitamos a ustedes a participar y a escuchar este programa posteriormente en nuestra plataforma de SoundCloud. También aprovecho para enviar un saludo a Carlos Lam Jr., que nos saluda desde Washington y está con www.guatesinfronteras.com. Así que ya para los últimos minutos quedamos con las conclusiones, y yo desde ya me despido y dejo a nuestros invitados. Gracias por su sintonía. Muchas gracias. En conclusión, tenemos una gran cantidad de población migrante que está arriesgando su vida, que cada vez los controles fronterizos están empeorando. Las redadas en Estados Unidos cada vez se hacen más fuertes, ya la implementación de acciones contra el coyotaje es más activa. El plan de la Alianza para la Prosperidad ya se está ejecutando. El desembolso quizás hasta septiembre o a finales de este año lo va a recibir nuestras instituciones, pero las acciones ya están. Es un plan mucho más grande de lo que puede verse plasmado en un papel, de lo que puede verse plasmado en líneas de acción. Y es por eso de que nuestra visión como Estado tendría que ser así, mucho más grande, de aprovechar estas oportunidades, esta convergencia de intereses, que es nuestra conclusión. La migración es muy poco probable que baje. Las tendencias, lo que podemos aspirar es a que se mantengan, que no sigan aumentando, que no sigamos expulsando gente. Entonces, con este plan, lo que se puede ver es llevar una fiscalización de los recursos, ser más participativo, ver cómo se están planteando los proyectos, los recursos que nos brinde la cooperación, incluso las partidas presupuestarias que tengamos como país para ir en la línea de los proyectos del plan, tienen que ser de la mano. Actualmente se están llevando iniciativas de gobierno abierto, de presupuesto abierto, de rendición de cuentas, entonces es ahí donde tenemos que ser más activos. Bueno, una conclusión también es de que este tipo de análisis, este tipo de metodologías nos permiten tener miradas mucho más heterogéneas, diversas, multiespaciales, ¿verdad? Y sobre todo dibujar alternativas a situaciones que consideramos están ya sobre la marcha y nos permiten visualizar también. En efecto, a grandes rasgos también se puede visualizar que se están dando las condiciones para fortalecer de alguna manera el sistema político guatemalteco, por supuesto no como las propuestas de fondo y esencialmente se requieren, pero esto está marcando la agenda política y la marcará de aquí por lo menos a 10 años. Y lo otro es de que los 4 componentes no son
de peso, por lo tanto las migraciones van a persistir, pero se van a combinar también con procesos más regulados, más ordenados, para evitar ese drama humano en que se ha convertido la migración. Así es, entonces nos despedimos, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.